Después de que mi esposo Roberto murió, creí que mi hijo Julián solo quería cuidarme cuando me pidió mudarme a la azotea, por mi comodidad. Acepté sin protestar, pensando que así no estorbaría, que aún había un lugar para mí en mi propia casa, pero poco a poco, las risas que venían de abajo comenzaron a doler más que el silencio de arriba. Vi cómo borraban cada rastro de mi vida, mis cortinas, mis fotos, hasta mi llave dejó de abrir la puerta. Y mientras yo trataba de convencerme de que todo era por amor, ellos planeaban algo que me heló el alma. Una tarde, entre cajas y polvo, encontré el viejo escritorio de Roberto. Dentro, una carta suya me devolvió la verdad que me habían robado. Mi esposo me había dejado todo, y mi hijo lo sabía. Desde ese instante supe que no era yo quien debía avergonzarse, porque aunque me mandaron a vivir a la azotea, fue desde allí donde volví a tocar el cielo. Antes de seguir con esta historia, cuéntame algo en los comentarios. ¿Crees que un hijo debería tener derecho a decidir el destino de su madre, incluso cuando se trata de su propio hogar? Tu opinión me importa mucho, así que te leo aquí abajo. Y si te gustan las historias que tocan el corazón y te hacen reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene, porque lo que María está a punto de descubrir cambiará su vida para siempre. Mi nombre es María Ramírez. Tengo 64 años y durante más de 4 décadas mi vida giró alrededor de mi esposo Roberto y nuestro hijo Javier. Vivíamos en una casa modesta, pero hermosa, en el barrio de Coyoacán. Roberto era ingeniero y yo maestra de primaria. Nunca fuimos ricos, pero nos alcanzaba para vivir tranquilos, criar a nuestro hijo con valores y construir poco a poco un hogar lleno de recuerdos. Recuerdo las tardes en que Roberto llegaba del trabajo con un ramo de flores del mercado, siempre las mismas margaritas amarillas que me hacían reír por su simpleza. Son como tú, me decía, sencillas, pero que iluminan todo. Nuestra casa tenía un pequeño patio donde él construyó con sus propias manos una pérgola para mis plantas. Y allí, bajo el sol, veía crecer a Javier, un niño dulce, estudioso, el orgullo de nuestras vidas. Roberto soñaba con que él siguiera sus pasos como ingeniero, pero Javier siempre fue más ambicioso. Desde joven decía que no quería romperse la espalda por un sueldo fijo. Quería tener más. Nosotros creímos que era un impulso de juventud. Nunca imaginamos en lo que se convertiría esa ambición. Los años pasaron. Javier se graduó de administración y pronto consiguió un trabajo en una empresa financiera. Conoció a Laura, una muchacha elegante, de familia adinerada, y cuando nos la presentó, noté de inmediato su mirada de superioridad, esa forma de observar la casa como si no estuviera a su altura. Roberto, siempre conciliador, me dijo: «No seas prejuiciosa, María, el amor suaviza los bordes». Yo quise creerlo. La boda fue lujosa, muy por encima de lo que nosotros habríamos podido costear. Apenas si nos pidieron opinión. Fue la primera vez que sentí que mi hijo ya no nos pertenecía, que nuestra historia empezaba a quedar atrás. Poco después de aquella boda, Roberto enfermó. Primero fueron los mareos, luego las citas médicas, los estudios interminables. Hasta que un día el doctor nos miró con esa expresión que uno nunca olvida: cáncer en el hígado avanzado. Durante los meses que siguieron, mi vida se convirtió en una rutina de hospitales, medicamentos y rezos. Javier venía de vez en cuando, pero siempre con prisa. Laura rara vez aparecía. Decía que no soportaba los hospitales. Roberto, en su lecho, me tomaba la mano y me decía con voz débil: «María, pase lo que pase, no dejes que te borren. Esta casa es tuya, nuestra historia está aquí». Yo no entendí del todo sus palabras entonces, pero las guardé, como quien guarda una semilla sin saber aún qué planta nacerá de ella. Roberto murió una madrugada de julio, con mi mano entre las suyas. Me quedé sola,
y la casa, nuestra casa, se volvió un eco constante de su ausencia. Cada habitación respiraba su olor, su risa, sus herramientas todavía en el taller. Pasaba los días hablándole como si aún pudiera escucharme. Javier me llamaba cada tanto, siempre con tono de obligación. «¿Cómo vas, mamá? ¿Necesitas algo?» Pero nunca decía, «¿Quieres que te visite?» Hasta que una tarde inesperadamente apareció con Laura. Se veían tensos, aunque intentaban sonreír. Pensé que venían a acompañarme, a darme un poco de compañía en mi soledad. No podía estar más equivocada. «Madre», empezó Javier sin rodeos, «hemos estado hablando. Esta casa es muy grande para ti sola. Nos preocupa que te pase algo. Estoy bien aquí», respondí con serenidad. «Tengo mis plantas, mis vecinas y los recuerdos de tu padre». Laura intervino con esa sonrisa de cortesía que jamás le llegaba a los ojos. «Justamente por eso, doña María. Pensamos que podríamos venir a vivir con usted. Así estaría acompañada y nosotros tendríamos más espacio. Nuestro departamento es tan pequeño». No dije nada al principio. Solo observé cómo se miraban, como si ensayaran un guión. «¿Y dónde viviría yo?», pregunté finalmente. Laura sonrió. «En la azotea, claro. Es amplia. Se podría acondicionar un cuarto y un baño. Usted ama estar ahí con sus plantas, ¿no?» Sentí que el aire se me iba del cuerpo. La azotea. Ese lugar donde siempre colgaba la ropa y hablaba con las palomas. Convertirlo en mi hogar era como reducir toda mi vida a un rincón del cielo. Javier me tomó la mano. «Es temporal, mamá. Solo hasta que tengamos a nuestro primer hijo. Luego vemos». Esa palabra, temporal, fue el primer clavo de una herida que aún no sanaba. A las pocas semanas de la conversación aquella mañana en que me ofrecieron la azotea, comenzaron los trabajos. Se presentaron temprano, con camionetas cargadas de ladrillos y tablas. Hombres con camisetas cubiertas de cemento que hablaban en voz alta y reían entre ellos como si vinieran a una fiesta. Trajeron andamios que rodearon la casa como un cercado nuevo de hierro. Subieron bolsas de arena, mezclaron cemento en un llano y arrancaron paredes con un estruendo que se me metía en el pecho como un martillo. El olor del material húmedo se pegó a la ropa y al pelo. Por las mañanas la casa amanecía envuelta en una neblina gris que los rayos de sol convertían en una especie de humo triste. Mientras hacían mi nuevo espacio arriba, eso es, como si yo fuera un objeto que se recicla, el resto de la casa se transformaba a la velocidad de una revista de decoración. Laura aparecía cada día con alguien distinto, un arquitecto joven que hablaba de fluidez espacial, una diseñadora que desenrollaba catálogos y un electricista que instaló luces empotradas que hicieron desaparecer las lámparas cálidas bajo las cuales Roberto y yo habíamos compartido tantos domingos. Vi cómo arrancaban las cortinas que yo había tejido con paciencia y puntadas torcidas de amor. Las enrollaron y las llevaron en una bolsa negra como si fueran basura. Sentí un vacío sorprendente en el estómago, como si hubieran arrancado una pared interior. «Quiero darle un estilo más moderno», dijo Laura una tarde sin mirarme. «Lo antiguo no va con la línea que quiero proyectar». Javier, que antes hubiera titubeado, ahora asentía sin aliento. Su asentimiento sonaba a condena. Intenté hablar una mañana, cuando un grupo de trabajadores desmontaba el aparador donde guardábamos la vajilla de años. Me acerqué con pasos temblorosos. «Por favor, no se lleven ese juego de platos», dije, sosteniendo la tela de la mesa. «Es de la boda de mi madre. Mentí por costumbre, pero la verdad era que era de nuestra boda. Tiene grabado el nombre de nuestro restaurante favorito». Uno de los albañiles me miró con respeto cansado y me devolvió la tela. Un gesto pequeño, hospitalario, que me dio un segundo de consuelo. Pero la supervisora de la obra, la mujer que contrató Laura para controlar tiempos, alzó la ceja y con voz cortante respondió:
Todo lo que no encaje en el nuevo diseño se dona o se retira. Lo antiguo estorba. Se llevaron cajas de cosas y en una de ellas vi, con el corazón en la garganta, la vieja foto de bodas de Roberto y mía envuelta en burbuja. La aparté con la punta del pie, pero la mano que la cargaba no dudó. La caja desapareció en la camioneta. Fue la primera vez que pensé en robar mi pasado, no con intención de venganza, sino en un intento desesperado de rescatar algo de mi historia. Cuando el cuarto de la azotea por fin estuvo listo, subí con mis pocas pertenencias. El transporte de mis cosas fue un ritual breve y torpe. Una caja con algunos libros, la mecedora que todavía sostenía su marca de años en los brazos, una pequeña maleta con ropa. El espacio que me asignaron era diminuto, apenas una recámara con techo bajo que parecía comer el aire. La ventana era como un ojo pequeño, con una vista al cielo y a las antenas de los edificios vecinos. En pleno verano el calor era una prensa. En invierno, las rendijas dejaban pasar un viento que hacía bailar las cortinas invisibles y me colaba frío hasta los huesos. Me repetía a mí misma, es por Javier, por mi hijo. Era una letanía que quería convertir en consuelo, pero la verdad se colaba por las grietas. Cada vez que decía eso, algo dentro me se quebraba un poco más. Era como aceptar una reducción paulatina de mi mundo, una amputación sin anestesia. Al principio subían comida. Al principio todo parecía una atención, un gesto familiar. La primera semana me dejaron una olla con sopa y un tarro de mermelada. Pero pronto las visitas de platos y palabras se hicieron menos frecuentes. Las llamadas eran cortas. Ya no venían a preguntar por mis rodillas ni por la salud de mi corazón. Lo convertían todo en una logística. Los fines de semana, en que yo esperaba a la hija o al hijo que me trajera un postre, las puertas permanecían cerradas y, a lo lejos, la risa de la casa principal sonaba como el murmullo de un lugar donde ya no tenía asiento. La cocineta de la azotea fue mi territorio. Una litera eléctrica, un microondas pequeño, una tetera. Aprendí a crear consuelos con poco, sopas sencillas, ensaladas improvisadas, cafés que me acompañaban en la tarde. Pero la soledad tiene un filo que corta más profundo que el hambre. Escuchaba sus voces abajo, los chistes que ya no me incluían, la música que llenaba la sala como si necesitara un telón que ocultara mi figura. Laura hablaba con voz dura, precisa, órdenes, mandatos, planes. Javier cada vez más modulaba su voz para imitar la suya. Era horrible verlo transformar hábitos, posturas, maneras de mirar el mundo. Una mañana de lluvia fui a la cocina principal a prepararme un café. Caminé con cuidado por la escalera interior y al llegar, metí la mano en el bolsillo y saqué mi llave, aquella llave que había usado por años. La introduje en la cerradura, giré y nada. La cerradura respondía con el silencio duro del metal nuevo. Intenté otra vez, apreté más, empujé con la fuerza que mis manos aún guardaban. La puerta no cedió. ¿Qué sucede?, pregunté cuando por fin abrió la puerta una figura en la cocina. Laura apareció en el umbral con esa sonrisa de quien ha preparado el teatro perfecto y solo falta que el público entre. Cambiamos la cerradura, dijo con fingida sorpresa. Hubo robos en la colonia, pero no se preocupe, le daremos una copia más tarde. Su voz flotó leve, mientras su mirada evitaba las mías. En ese instante sentí todo el desprecio de una frase cuidadosamente templada. ¿Robos? ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dieron la copia prometida? La promesa quedó en el aire como una mentira envuelta en cortesía. Subí de regreso a la azotea con la llave sin uso en la mano, como quien lleva una prueba de su despojo. Me senté en la cama minúscula, miré por la ventana y lloré. No fue un llanto ruidoso, fue un llanto de pequeñas fracturas. Sentí que no solo me habían movido de lugar, sino que habían cerrado la casa sobre mi historia, la habían sellado con una cerradura que pertenecía ahora a otros. Esa noche
Al sentir la brisa que se colaba por la rendija, recordé las palabras de Roberto en voz baja. No dejes que te borren. Me abrazó la idea de que si todo eso pasaba, no podía dejar que mi propia vida se convirtiera en un mueble viejo que alguien decide tirar. Había que recuperar el nombre de mi casa y no permitir que la amabilidad fingida se convirtiera en mi entierro. La casa me resultó extraña desde el umbral. Abrí la puerta trasera con la llave vieja que aún conservaba, y al cruzar, sentí como si hubiese entrado en la casa de otra familia. El aire olía a pintura fresca, a barniz nuevo y a aroma de velas perfumadas. Las cortinas antiguas que yo había tejido con mis manos habían desaparecido, reemplazadas por estores modernos que cortaban la luz en franjas uniformes. Las paredes, antes adornadas con nuestros retratos en blanco y negro, mostraban ahora lienzos abstractos que no tenían ninguna historia compartida conmigo. En cada rincón había un gesto de limpieza y sustitución, una intención clara de borrar. Subí a la planta principal y sentí el crujido distinto de unas tablas que ya no reconocía del todo. Pasé por la sala y la cocina, observando con el corazón encogido cómo habían cambiado las cosas. Muebles de líneas rectas, mesas minimalistas, una isla reluciente donde mi vieja mesa de madera había sido arrinconada o quizá directamente tirada. Nada que recordara a Roberto ni a mí. Todo olía a nuevo, a una estética que buscaba impresionar, pero que se alimentaba de la desaparición de nuestras huellas. Caminé hasta lo que fue nuestro cuarto y me detuve frente a la puerta con la mano en el pomo, pensando en cómo tantas vidas caben detrás de una hoja. Al entrar, el golpe fue todavía más fuerte. La habitación principal, que había sido nuestro refugio por 40 años, ahora estaba convertida en el dormitorio de Javier y Laura. Una cama inmensa con sábanas que no conocía, almohadas tupidas y un armario empotrado cuyos frentes brillaban como espejos. Me acerqué al armario con pasos lentos y abrí sus puertas con una mezcla de expectativa y temor. Busqué entre camisas y chaquetas, entre cajas apiladas con etiquetas en tinta impecable. Encontré apenas algunos objetos que pertenecían a Roberto: un par de camisetas dobladas, una toalla vieja, una caja con herramientas pequeñas. Lo demás, los planos, los cuadernos de anotaciones, las libretas con sus medidas y fechas, no estaban. Un recuerdo me vino como un golpe: las herramientas, los cuadernos, los rollos de planos que siempre se apilaban en el sótano. Todo aquello lo guardábamos en silencio allí, lejos del tránsito de la casa. No esperé más. Bajé hacia el sótano con el corazón acelerado, cogiendo la linterna que aún conservábamos en la cocina. La escalera chirrió bajo mis pies. Cada crujido parecía gritar mi intrusión. Al abrir la puerta del sótano, una ola de humedad y el olor a tierra me golpearon, el aroma de la casa antigua, el olor del tiempo que se acumula en objetos que nadie usa. En la penumbra vi 3 cajas apiladas contra la pared, con mi letra temblorosa de antaño. Al acercarme distinguí, en marcador negro, la palabra que me punzó el corazón: Roberto. Las cajas estaban abiertas, las solapas dobladas hacia afuera, y su contenido se mostraba desordenado: ropa, papeles sueltos, bolsas con trapos. A simple vista parecía que alguien había hurgado apurado, buscando algo específico y no encontrando lo que esperaba. Me arrodillé en el frío del suelo de cemento y metí las manos entre las cosas. El tacto del cartón, el roce del papel, los botones perdidos, fueron sensaciones que me devolvieron años. Encontré el reloj de pulsera de Roberto con la correa desgastada. Lo sostuve un momento y sentí la náusea del recuerdo. Seguí revisando y hallé una libreta de notas con sus anotaciones en tinta azul: medidas, fechas, recetas para reparar la bomba del patio. Finalmente, mis dedos rozaron un sobre amarillento, doblado con cuidado y parcialmente escondido entre un paño. Sentí una oleada de esperanza. Alcé el sobre y lo miré.
Tenía la marca del tiempo, y mi nombre, escrito por él, se asomaba como una promesa. Pero antes de que mis manos lo abrieran, escuché pasos arriba. Unas botas, el roce de una puerta, voces contenidas. Mi sangre se congeló. Me escondí sin pensarlo. Me arrastré detrás de una vieja estantería de herramientas, intentando hacerme lo más pequeña posible, como si el polvo pudiera camuflarme. El corazón me latía con fuerza en las sienes, y en mi boca sentí un sabor metálico de adrenalina. Desde mi escondite, apenas respirando, oí cómo la casa continuaba su vida indiferente. Por la escalera descendieron las voces de Javier y Laura, conversando en tonos que pretendían ser casuales. Mis oídos registraron cada palabra con la claridad de quien escucha una sentencia ajena. ¿Revisaste en el sótano?, preguntó ella con impaciencia controlada. Sí, respondió él, pero no encontré el título de la casa. Tiene que estar aquí. Sin eso no podremos hacer la transferencia. La palabra transferencia cayó en mi pecho como un rayo. La idea de que tramitaran la propiedad sin mi conocimiento ni consentimiento me atravesó como un dolor físico. Noté cómo todo alrededor se empequeñecía. El techo, las cajas, incluso el tiempo. Mi instinto de madre, de mujer que siempre había protegido a su familia, se transformó en horror y estupefacción. ¿Y mamá?, preguntó Javier con la mezcla de nervios y cálculo propio de quien diseña una operación. Laura contestó sin vacilar, con la contundencia de quien ha pensado en todo. No necesitamos su firma. La casa está a nombre de tu padre. Tú eres el heredero natural. La frialdad de sus palabras no tenía nombre. Me invadió la sensación de ser una cosa puesta a un lado, un objeto a reubicar. Intenté contener el sollozo, pero una lágrima se me escapó y rodó por la mejilla. Me obligué a respirar hondo, a recordar la serenidad que me había sostenido en otros momentos, pero lo peor aún estaba por venir. ¿Y si se entera?, murmuró Javier, ya en el filo de la duda. ¿Qué puede hacer?, dijo ella con desdén. Apenas puede subir las escaleras. Además, si se pone difícil, hay asilos muy buenos. El golpe fue como una bofetada. Sentí la sangre arder en las mejillas, una mezcla de vergüenza, ira y traición que me dejó muda. Mi propio hijo, el que alguna vez me acunó en sus manos infantiles, planeaba no solo quitarme la casa, sino enviarme, si era necesario, a un asilo para arreglar el problema. El acermo de que la respuesta civilizada fuera la de apartarme del hogar donde había vivido y amado fue un golpe más difícil que cualquier otra cosa. Desde mi escondite, vi la sombra de Javier proyectada sobre las cajas. Vi a Laura con el teléfono en la mano, con la determinación de quien ya sabe los pasos a seguir. Sentí que el mundo que conocía se desmoronaba en pequeños fragmentos delante de mis ojos. Las fotos arrancadas de la pared, los muebles cambiados, las llaves nuevas, las cajas revueltas. Todo ello componía una estrategia, una coreografía que intentaba borrar las huellas de una vida compartida. Esa tarde mi pecho se rompió en silencios. Salí de mi escondite cuando sus pasos se alejaron, y con manos que no me parecía que fueran mías, recogí el sobre amarillento. Mis dedos temblaban de tal manera que tuve que apoyarlo en la rodilla para abrirlo con cuidado. Fue en ese momento cuando comprendí que aquello ya no era solo un problema de objetos, era una cuestión de dignidad, de nombre, de memoria. Había sido desplazada no con violencia física, sino con la fría logística de la indiferencia, y ahora debía decidir si me rendía o si reclamaba lo que por derecho me pertenecía. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana de la azotea, con el sobre entre las manos, y leí una y otra vez el mensaje que Roberto me había dejado. No dejes que te borren. Sus palabras hicieron más ruido en mi cabeza que las presuntas risas que se filtraban desde abajo. Lloré, sí, pero no era un llanto de derrota. Era un llanto que lavaba la resignación y dejaba espacio a una rabia fría,
una determinación que comenzaba a tomar forma como una herramienta afilada. Comprendí entonces que la batalla no sería solo jurídica, sino también de voluntad. Tendría que enfrentar a mi propio hijo, a una nuera que no me conocía realmente, y al silencioso juicio de la gente. Pero de lo que no cabía duda era de que no me permitiría ser borrada. Mientras la noche avanzaba y las luces de la ciudad parpadeaban, hice un pequeño pacto conmigo misma, primero averiguar, después reunir pruebas y finalmente actuar. Roberto me había dejado semillas para defenderme. Ahora me tocaba sembrarlas y regarlas con coraje. A la mañana siguiente me desperté con el mismo rumor de la ciudad de siempre, pero algo en mí estaba distinto. Una inquietud suave, una urgencia sin prisa. Fue una sensación tan física que no pude ignorarla, como si el cuerpo recordara algo que la memoria todavía no terminaba de traer. Me levanté con el primer rayo de luz y fui directamente al lugar donde guardaba las cosas de Roberto, un pequeño baúl junto a la cama y el último cajón del guardarropa donde él, en un gesto que ya entonces me pareció extraño, dejó un manojo de llaves enfundado en un pañuelo. Las tomé entre las manos. Tenían el frío del metal y el olor tenue a cuero viejo del llavero. Recuerdo perfectamente el día que me las dio. Estábamos sentados en la sala, las manos entrelazadas como tantas veces, y él me acercó ese manojo con una sonrisa cansada. Por si algún día las necesitas, dijo, y hubo en su voz esa mezcla de previsión y ternura que lo caracterizaba. Nunca las había usado. La vida, pensé, y la torpeza de la costumbre me habían hecho posponerlo todo hasta que el tiempo decidió hacerlo por mí. Mientras palmeaba las llaves, una de ellas llamó mi atención, pequeña, dorada, con un diseño sencillo y un brillo que había resistido al polvo. No era como las demás. Parecía hecha para una cerradura pequeña y antigua. La sostuve a contraluz y algo se movió en mi memoria. El escritorio de Roberto. Aquel pesado mueble de caoba que durante años había sido su refugio, donde dibujaba planos, anotaba cuentas, escondía facturas y yo, sin saberlo, secretos. Lo recordé cubierto con una sábana en el garaje, relegado entre cajas de herramientas y una bicicleta oxidada. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo vi limpio y en su lugar que lo imaginé casi como una reliquia. Bajé las escaleras con cautela, como quien baja a una cripta. El olor del garaje era una mezcla de aceite, madera y humedad. Una fragancia áspera que hablaba de trabajo y silencio. Junto a la pared, cubierto por una sábana amarillenta, apareció el escritorio. Lo aparté con las manos temblorosas. Bajo la tela, su madera antigua brillaba a pesar del polvo. Vetas profundas y una pátina envejecida que el tiempo no había logrado borrar. Me arrodillé frente a él y apoyé la palma en la superficie. Era la misma madera que había visto tantas veces, firme y cálida, como si contuviera todavía los ecos de sus dedos. Busqué el cajón central, ese que él cerraba siempre con cuidado y que yo, en años de convivencia, jamás había abierto sin su permiso. Había un pequeño broche de bronce, una cerradura con motivos florales. Introduje la llave dorada con un gesto que pareció ralentizar el mundo. El contacto del metal contra la cerradura produjo un clic tenue pero decisivo. Al girarla, el sonido del cajón al abrirse fue como un suspiro de tiempo que se liberaba. Dentro había un sobre manila, ya amarillento por la edad, con mi nombre escrito en la mano indeleble de Roberto, mi querida María. Junto al sobre reposaban varios documentos cuidadosamente doblados, una libreta de notas con fechas y cifras y un pequeño paquete envuelto en papel cebolla que, al abrirlo, dejó al descubierto una serie de papeles notariales y fotocopias de escrituras. Abrí la carta con manos que no lograban dejar de temblar. Su letra, esa letra de siempre, clara y cariñosa, me recibió como una voz conocida. Me contaba cosas que no había sabido
decisiones que él había tomado en secreto por miedo a preocuparme o para protegerme de complicaciones. Explicaba, con la prudencia de quien escribe pensando en el mañana, que años atrás había realizado un ajuste legal, aunque la propiedad figuró inicialmente a su nombre en los papeles por razones administrativas de la época. Más tarde había modificado los registros para que ambos apareciéramos como copropietarios de la casa. Había tomado esa decisión en un notario, había pagado aranceles y había guardado las copias en ese mismo cajón por si algún día era necesario probarlo. La carta seguía y su voz de tinta me contaba más. Un testamento actualizado donde me nombraba heredera universal de todos sus bienes, documentos de inversiones con sellos bancarios y contratos que acreditaban acciones en la empresa donde trabajó, folios con números de cuentas y, por fin, un extracto con una cuenta a mi nombre. Palabras sencillas, directas, terminaban la carta con una petición que me hizo quebrar. Si alguna vez sientes que te dejan sola, recuerda que yo aún estoy cuidando de ti. Estas son tus alas, María. No permitas que nadie te las corte. Mientras leía, las lágrimas comenzaron a nacer como en una presa que se abre a regar un campo olvidado. No era solo la emoción de encontrar papeles, era la confirmación de que Roberto, aún con su silencio y su muerte, me había dejado una posibilidad de vuelo. Mis manos pasaban de la carta a las escrituras con un cuidado reverencial. Las hojas tenían sellos, firmas y fechas, notario público, folio, números que demostraban la seriedad de sus trámites. No había lugar para dudas. La casa era mía tanto como suya, el testamento era válido y las inversiones existían en efecto. Me senté en el borde del garaje, con la bolsa de papeles cerrada entre las piernas, y dejé que la noticia se asentara en mi cuerpo. Sentí una mezcla extraña de alivio y rabia. Alivio por la redención, por la seguridad que aquellas páginas prometían. Rabia porque, sin saberlo, había sido apartada, relegada a la azotea mientras alguien manejaba mis recursos. Pensé en Javier, en la posibilidad de que supiera. ¿Habría sido él quien había destruido cajas? ¿Quién las había hecho desaparecer? Y un frío me recorrió. Pero esa rabia no me dejó caer. Se transformó en determinación. Apreté los documentos contra mi pecho, como si abrazara el propio espíritu de Roberto. En ese gesto sentí su presencia, no como fantasmas, sino como una certeza práctica y tangible. Él, incluso muerto, seguía defendiéndome con la previsión de siempre. Aquella mañana, entre el olor del aceite y la luz que se colaba por la puerta del garaje, supe que no sería ya más la espectadora de mi vida. Había recibido alas verdaderas, y no había quien me las cortara. Con la carpeta bien cerrada y la carta doblada junto a mi corazón, subí las escaleras con paso más firme que nunca. La casa entera me esperaba, con sus rincones que ahora recobraban sentido. Afuera, el mundo continuaba, pero dentro de mí había comenzado una pequeña revolución, la de una mujer que descubre que la salvación a veces llega en el último cajón, envuelta en tinta y silencio, y que la dignidad se recupera con decisiones. Metí los documentos en una bolsa de tela que tenía guardada en un armario. Era una bolsa sencilla, de algodón, con un pequeño bordado que yo misma había hecho años atrás. La cerré con cuidado, como si dentro hubiera latidos y no solo papel, y subí a mi cuarto sin que nadie me viera. Sentí el peso de cada hoja contra mi costado, como si el cuerpo de Roberto me acompañara en ese trayecto. Cerré la puerta y me apoyé contra ella un instante, respirando hondo, sintiendo el latido de mi corazón que después de tanto tiempo volvía a marcar un ritmo distinto, menos miedo, más resolución. Durante 2 días fingí normalidad con la destreza que dan los años. Bajaba a la cocina, sonreía cuando Javier y Laura me saltaban con esas frases vacías de cortesía. Respondía cortésmente a las preguntas en la mesa, intercambiaba un comentario sobre el clima, dejaba que hablaran de su trabajo
y de la fiesta que preparaban. Por fuera, mi voz era la de siempre. Por dentro, sin embargo, algo crecía. Era una fuerza paciente, como la savia que sube en silencio por el tronco después de la sequía. Cada sonrisa que ofrecía era una pequeña actuación calculada, una manera de no precipitar los acontecimientos hasta tener la certeza del terreno bajo mis pies. Esa fuerza me empujó a buscar la tarjeta del abogado de Roberto. La encontré en un cajón del escritorio, entre facturas pagadas y un lápiz gastado. Era una tarjeta sencilla, con letras negras y el sello del bufete. Miré la tarjeta un rato, recordando la forma en que Roberto la puso sobre la mesa la última vez que hablamos, con un gesto casi paternal, como quien deja una cuerda por si acaso. Tomé una decisión que hasta entonces me había parecido imposible. Llamaría desde el teléfono fijo de la casa. Javier podía revisar mi celular. No quería dejar un rastro que él pudiera interceptar y usar para manipular o frenar cualquier gestión. Sentada en la pequeña mesa de la cocina, con la luz de la tarde entrando por la ventana y el aroma distante de un guiso que alguien había dejado en el horno, marqué el número con manos que no temblaban tanto como esperaba. Durante la espera, la línea produjo un zumbido que me pareció interminable. Al otro lado, una voz femenina respondió y me preguntó quién llamaba. Di mi nombre, y poco después me pasó con el licenciado Ortega. Cuando escuchó mi apellido, hubo un silencio del otro lado de la línea que me heló. No era un silencio siniestro, sino uno cargado de historia. Finalmente dijo con tono cortés y casi apesadumbrado: Señora Morales, su esposo habló mucho de usted. Intenté contactarla cuando falleció, pero su hijo me dijo que no deseaba tratar ningún asunto legal. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La revelación cayó sobre mí como una lluvia fría. Javier había ocultado todo. Había interceptado las manos que tendrían que haberme sostenido. El pensamiento me quemó la garganta por dentro. Me dolió la idea de que mi hijo hubiera decidido por mí sin consultarme, como si yo fuese un mueble más en la casa que podía reubicar. Ortega escuchó mi voz y me invitó a pasar por su despacho al día siguiente. Le dije que sí. Colgué y me quedé un rato más en la cocina, sintiendo cómo la casa respiraba distinto, como si hubiera notado que algo dinámico se movía bajo las tablas del suelo. Preparé la ropa para la cita con un mimo que no me permitía temblar. El vestido azul que a Roberto tanto le gustaba, aquel que siempre recibía su mirada aprobadora. Un poco de perfume, no para seducir a nadie, sino para recordarme que aún merecía cuidado. Me peiné con calma. Fue la primera vez en meses que me miré con atención en el espejo, y no vi únicamente la sombra de la viudez. Vi a una mujer que volvía a decidir. El despacho del licenciado Ortega estaba en un edificio antiguo, con muebles de madera y libros que olían a tinta y tiempo. Él me recibió con respeto, esa clase de respeto que no se compra ni se exige. Surge del reconocimiento. Lo miré. Cabello cano, mirada clara, manos que sabían manejar papeles y silencios. Me ofreció un asiento y acepté el café que me sirvió, que olía a recién molido. Coloqué la bolsa sobre sus rodillas y le entregué una por una las hojas: testamento, escrituras, copias, la carta de Roberto. Ortega las examinó con cuidado, sus dedos rozando la tinta como alguien que lee una historia personal. Tras unos minutos de lectura levantó la vista y con la profesionalidad templada por una sinceridad contenida dijo: Doña María, todo está en orden. Usted es dueña legítima de la casa y de los bienes. Además, pausó un segundo para medir la reacción, las inversiones que su esposo dejó han generado rendimientos importantes. La palabra rendimientos retumbó en mi cabeza como un golpe inesperado. No sabía que había dinero ahorrado, que había más de lo que mi bolsillo y mi pensión permitirían soñarlo. Fue como descubrir de pronto una ventana que se abre en una casa que creías clausurada. Sentí un vértigo feliz y al mismo tiempo una rabia nueva.
¿Cómo es posible que mi hijo hubiera tenido acceso a esto sin decírmelo? Ortega continuó con voz más grave. Hay algo más preocupante, señora Morales. La cuenta asociada muestra movimientos recientes, retiros realizados por su hijo. La frase me clavó en la silla. Sentí que el mundo se hacía estrecho en torno a mi pecho. Javier había estado tomando dinero de una cuenta que ni siquiera sabía que existía. Me quedé sin aliento. Imaginé, con claridad fría, los viajes, las compras, las reformas al gusto de Laura, financiadas con lo que a mí me pertenecía. Cada retiro era una traición en pequeñas cuotas. El licenciado guardó silencio un segundo, luego alzó la vista con firmeza. Podemos congelar esa cuenta de inmediato y asegurar su propiedad. Asimismo, podemos iniciar una auditoría de los movimientos y preparar una denuncia por fraude, si así lo desea. También conviene que no tome decisiones precipitadas en casa. Es probable que su hijo reaccione y que intente ejercer presión. La propuesta sonó a música y a advertencia al mismo tiempo. Era la vía legal para recuperar lo que era mío, pero también implicaba desplegar una acción contra mi propio hijo. Sentí que el estómago se me cerraba. Me invadió un dolor antiguo y nuevo, el de la madre que contempla la posibilidad de confrontar a su hijo ante la ley. Pensé en las voces de la vecindad, en la humillación pública, en las noches sin dormir que vendrían, y pensé también en Roberto, en ese hombre que había previsto incluso lo impensable para que yo no quedara desamparada. La sala olía a café y a papel. Fuera, la ciudad seguía con su prisa indiferente. Ortega me miró con empatía. No se trata de venganza, doña María. Se trata de proteger sus derechos y su dignidad. Usted decide el alcance de la acción, pero mi recomendación es asegurar la cuenta y la propiedad lo antes posible. Me quedé mirando un momento la firma del notario en el testamento que Roberto había dejado. Recordé su voz, su advertencia, sus manos temblorosas al entregarme la llave de aquel escritorio. Recordé cómo, en su celo por protegerme, había dejado todos los caminos legales abiertos para que yo pudiera elegir mi destino. Esa memoria me dio valor. No respondí de inmediato. La palabra proceder no salía fácil. La maternidad no se anula con papeles. Pero a mí me habían enseñado también a no dejar que me conviertan en una sombra. Respiré profundamente, llenando los pulmones de aire fresco como quien toma impulso para saltar. Proceda, dije finalmente, con voz clara, y al pronunciarla sentí cómo una puerta se abría dentro de mí. Ortega asentó, y sus dedos comenzaron a teclear el primer paso, llamadas al banco, formularios, sellos. Mientras hablaba por teléfono, yo miré por la ventana del despacho y pensé en Javier, en el niño que fue y en el hombre que ahora debía enfrentar las consecuencias. Sentí tristeza, sí, pero sobre todo una certeza nueva. Había decidido ser la protagonista de mi propia vida otra vez. Los días que siguieron a la cena transcurrieron con una velocidad extraña, como si la vida hubiera girado una página que no podía volver atrás. Todo se movió más rápido de lo que hubiera imaginado. El abogado cumplió su promesa con una eficiencia que me sorprendió, tal vez porque sabía que los tiempos legales no suelen ser misericordiosos con la verdad. En menos de una semana la cuenta que había servido como coartada para tantas pequeñas traiciones fue bloqueada. El banco respondió con la seriedad que impone la ley cuando ve pruebas fehacientes. Sentí un alivio frío, más cercano a la sorpresa que a la decisión jubilosa. Era, sin embargo, el primer paso tangible hacia la recuperación. El licenciado Ortega también actualizó los registros de la propiedad. Me entregó con sus manos la frialdad institucional de las copias certificadas, escrituras, registros notariales, constancias bancarias. Las sostuve como quien sostiene mapas que por fin indican un camino seguro. Él habló con calma profesional, explicando los procesos, las posibles respuestas jurídicas de mi hijo, los plazos. Doña María,
es probable que haya reacciones de negación y depresión. Le recomiendo que mantengamos la prudencia y no actúe impulsivamente. Yo escuchaba y asentía, pero en el fondo algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que aceptaba instrucciones porque sí, ahora tomaba decisiones. Mientras todo eso se consolidaba en papeles y llamadas telefónicas, en casa se cosía algo distinto. La tensión creció como una niebla que sube por los pasillos, pesada, pegajosa, perceptible en el tono al hablar, en los ligeros tropiezos de la vajilla, en los sobresaltos que intercambiaban cuando yo pasaba. Javier, mi hijo, estaba inquieto. Lo veía en su andar. Ya no caminaba con la seguridad que antaño lo caracterizaba. Llevaba la mirada baja, mordisqueaba el labio, y sus manos, que antes eran hábiles y pacientes, ahora temblaban a la hora de sostener una copa. Su irritabilidad emergía en pequeños estallidos, una señal que se encendía por cosas mínimas, una servilleta fuera de lugar, la música que le parecía demasiado alta, una llamada que se prolongaba. Era la ira del que siente que el suelo se le ha movido bajo los pies. Laura, por su parte, se transformó en una sombra de perfección crispada. Sus palabras, que antes parecían calculadas con frialdad, se volvieron más cortantes y su actitud más dominante. La vi una tarde controlando la lista de invitados en su teléfono, repasando el menú con una meticulosidad que ya no era elegante, sino desesperada. Me enteré, casi sin querer, de que planeaban una cena importante, palabras que en su boca significaban cuentas cerradas, amistades estratégicas y un ascenso en el horizonte. Esa cena la tenía a ella nerviosa y a Javier más aún. Lo que para ellos era un evento social, para mí empezó a revestirse del cariz de una última prueba, una noche destinada a mostrar al mundo la imagen que habían querido construir en mi casa. En las horas de la tarde me dedicaba a salir poco, a cerrar bien las ventanas para que no escucharan mis conversaciones con el abogado o las llamadas que hacía a viejas amigas buscando apoyo emocional. Algunas vecinas ya se habían dado cuenta de cambios discretos. El movimiento de los papeles, la presencia de hombres trajeados en la puerta, la sensación de que algo se cocinaba. Me llamaban al celular con preguntas cargadas de pudor. ¿Estás bien, María? Y yo contestaba con la voz templada, porque quería evitar que nadie se sintiera obligado a tomar partido públicamente. No quería que la historia se convirtiera en una afrenta social, sino en una corrección justa. La noche antes de la cena, el ambiente en la casa fue una tensión acumulada. Escuché la voz de Javier al teléfono, hablando con alguien en voz baja, tratando de sostener argumentos que no tenían base. Lo escuché suspirar, como si buscara fuerzas en el mismo aire. Más tarde vi a Laura revisando una y otra vez la ropa que usaría, ajustando un vestido, midiendo la sonrisa. El ritual me parecía grotesco. Preparar una puesta en escena en la casa de quien habían intentado borrar. Pero su ansiedad era palpable. Se notaba en el modo en que desplazaban las cosas. Quitaban objetos que les recordaban al pasado, colocaban nuevas lámparas y se esforzaban en limpiar cualquier huella que pudiera comprometer su narrativa. Esa noche, hacia el final de la cena, yo estaba en la azotea, vigilando las luces y escuchando a través del tejado. Javier subió a verme. Cuando llamó a la puerta de la azotea, noté su respiración acelerada antes de que la tarima cediera bajo sus pasos. No venía con la resolución de pedir perdón o con la humildad de un hijo que reconoce su error. Venía con la urgencia de quien cree que puede recomponer una imagen con palabras. Se sentó al borde de la silla y desvió la mirada. «Mamá», dijo, y su voz buscó suavidad. «El sábado tendremos invitados. Será una noche importante. ¿Podrías quedarte arriba para no molestarte con el ruido?» Su tono sonaba dulce, un azúcar que intentaba cubrir la amargura. Aún recuerdo su rostro, el párpado izquierdo ligeramente más bajo, como si la preocupación le pesara en los ojos, la mandíbula apretada,
intentando contener algo que no podía nombrar. Había en su petición un intento casi patético de normalidad. Pero algo en mí reconoció la nota falsa, la conveniencia del ruego. Claro, hijo, respondí con calma, porque esa calma ya no era timidez, sino decisión. No te preocupes, no bajaré. Lo vi sonreír con alivio. Fue una sonrisa de quien cree que ha logrado acallar una tormenta con la promesa de silencio. No se dio cuenta de que en ese no bajaré había una ironía sutil. No sería la víctima que se ausenta por vergüenza, sino la que observa, la que calcula y decide cuándo actuar. Esa sonrisa suya, aliviada, me pareció pequeña, frágil, destinada a romperse en cualquier momento. No imaginaba entonces que esa cena sería la última vez que cruzaría esa puerta con la cabeza en alto. No lo imaginaba, porque no se veían las pequeñas fisuras que, cuando se acumulan, terminan por derrumbar la fachada. No se veía que la complacencia que él creía tener de quienes lo rodeaban iba y venía de acuerdo con el viento de los chismes y la verdad. No sabía que, en pocas horas, lo que había planeado como una noche para imponer una nueva versión de su vida, sería en realidad la noche en la que su mundo se despeñaría. Mientras se alejaba por la escalera, dejándome a solas con la brisa de la azotea que traía el scent de las luces y la cena, pensé en los días que habían pasado, la frialdad del banco, la firmeza del abogado, la sensación de paz que trae la certeza. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que ya no era la que temblaba ante el mundo. Había en mí una paciencia nueva, como la de quien ha escuchado demasiado y ahora reúne la voz para decir lo que debe. Cerré la ventana de la azotea y me senté a preparar los últimos detalles, asegurar los documentos, repasar las palabras que me serían útiles si llegara la ocasión, y respirar profundo para que la noche no me encontrara presa del miedo, sino preparada para la verdad. El sábado llegó con una puntualidad aplastante. La casa brillaba como si quisieran disfrazarla de otra vida. Luces cálidas colgando, velas en centros de mesa que lanzaban sombras suaves, una fragancia de comida recién hecha que se pegaba a las paredes como una mentira. Desde la azotea, agazapada entre mis macetas, sentía el zumbido de la fiesta, risas que rebotaban en el techo, conversaciones en grupos, el tintinear de copas que se encontraban con la misma trivialidad con la que habían encontrado mi destino. Había preparado todo con la calma de quien ha pasado días aguardando una sola hora. Guardé los documentos en mi bolso con la misma reverencia con la que se envuelve un tesoro. El testamento notariado de Roberto, la escritura original de la casa, extractos bancarios y el informe con los retiros detallados, cada línea, cada cifra, una prueba silenciosa de un hurto en pequeñas porciones que, sumadas, me habían arrancado el futuro. Cerré el bolso y me miré en el espejo de la azotea. Un gesto imperceptible, un trazo de lápiz en los labios, un peinado sencillo. No quería parecer feroz ni víctima. Quería aparecer como la mujer que siempre he sido, digna. Esperé el momento oportuno como quien espera la ola justa para surfearla. Cuando el reloj de la sala marcó las 11, el murmullo había alcanzado su clímax. Las voces se mezclaban con una música de fondo y el anfitrión, mi propio hijo, sonreía con esa seguridad prestada que le daba Laura. Bajé por la escalera exterior con paso firme. Cada peldaño era una reconciliación conmigo misma. Entré por la puerta del jardín y al cruzar el umbral sentí cómo la atmósfera cambiaba. El ruido se detuvo como si alguien apagara un interruptor. La conversación se cortó de golpe. En los segundos que siguieron, pude contar los rostros, el asombro, la incomodidad, las miradas rápidas buscando una explicación en los demás. Un silencio pesado, como un telón que cae. Me quedé unos instantes observando la mesa larga, las manos suspendidas a medio gesto, las copas con su brillo detenido. Buenas noches, dije con calma, y mi voz se oyó más alta de lo que esperaba. Soy la dueña de esta casa. ¿Puedo saber qué celebran?
Laura se levantó despacio, como una mujer a la que le han quitado la respiración en seco. Sus mejillas estaban pálidas. La máscara de seguridad se resquebrajaba. Javier, en automático, intentó acercarse, dar ese paso protector que antes sabía dar por naturaleza, pero lo detuve con la mirada. No fue una mirada dura. Fue la mirada de una mujer que ha visto demasiado y ya no está dispuesta a ceder. «¿Qué haces aquí, mamá?», susurró entre dientes, la voz rota por una mezcla de ira y vergüenza. «Vivir en mi casa, hijo, o al menos eso creía, pero parece que tú y tu esposa planeaban otra cosa». Saqué los documentos de mi bolso y los coloqué sobre la mesa con la misma serenidad con la que se deja un objeto valioso. El papel crujió levemente y el ruido me pareció un pequeño redoble de tambor. Extendí los extractos, el testamento, la escritura. Las hojas se desplegaron como si desenmascararan una verdad que ya no podía ocultarse. «Este es el testamento de tu padre», dije, señalando con el borde del dedo el sello del notario, la escritura original y la transferencia de la cuenta. Todo a mi nombre. Y aquí, pasé la mirada por los rostros de los presentes hasta fijarla en Javier. «Esto es un registro de los retiros ilegales que hiciste durante años». El silencio se hizo absoluto, tan denso que podía oír el tic-tac cercano del reloj en la repisa. Un invitado tosió nervioso. Otro miró su reloj como si el tiempo pudiera retroceder. Uno de ellos murmuró incómodo: «Creo que deberíamos irnos». Y así lo hicieron. Las conversaciones se desvanecieron como velas apagadas. Los pasos en el hall eran rápidos, apurados, avergonzados. En minutos la sala quedó vacía salvo por nosotros tres y por el eco de lo que estaba a punto de suceder. La mirada de Javier era un mapa de emociones en guerra. Furia, miedo, incredulidad. Hubo un momento en que pensé ver al niño que fui a recuperar en esa mezcla, pero enseguida la imagen se desvaneció en la dureza que había tomado su rostro. «¿Cómo te atreves?», gritó, la voz quebrándose entre la rabia y la humillación. Mi respuesta no fue un grito, fue una afirmación contenida, como una piedra lanzada al fondo de un estanque que hace círculos y no se detiene. «¿A defender lo mío?», repuse. «A eso me enseñó tu padre. No te robé nada, Javier. Tú me robaste a mí». Laura abrió la boca para intervenir, para poner una palabra rápida que sostuviera la versión que habían fabricado, pero hice un gesto y alzó la cabeza como quien ordena que las mentiras se retiren. El silencio volvió a caer, esta vez no por sorpresa, sino por reconocimiento. La verdad, cuando se presenta con pruebas, no necesita alarde. «Y tú, muchacha», dije dirigiéndome a ella con una serenidad que dolía, «creíste que podías borrar una vida con pintura y muebles nuevos. Pero hay cosas que no se borran. El amor, el esfuerzo y la memoria de quien construyó estos muros». Por un instante la sala se llenó solo del sonido de mi voz y del leve crujido de las sillas. Javier intentó agarrar una hoja, arrugarla, tirar de ella, como si destruyéndola pudiera arrancar también la evidencia de su culpa. Sus manos temblaban. Laura lo protegió con el cuerpo, como si un escudo de tela pudiera detener la ley y la conciencia. «Esto es falso», balbuceó él, porque esa es la primera defensa cuando uno no tiene argumentos. «Mi padre no lo habría querido». Su voz sonó aguda, desesperada. «Tu padre quería justicia», respondí, «y la preparó para cuando fuese necesario. Lo planeó todo para que no quedaras con la coartada de la apariencia. Él no trabajó una vida para que otros, con su codicia, la devoraran». Las palabras fueron calando. Los invitados que se habían quedado en la puerta, obligados por la curiosidad o por la decencia, comenzaron a mirarlo con otros ojos. La reputación de Javier, que antes se apoyaba en sonrisas afables y elogios, se disolvía en un silencio frío. A su alrededor las cabezas asentían y la desconfianza se hacía visible. «Voy a llamar al abogado», dije entonces,
como si marcara un número en el aire. No por venganza, sino porque es la vía que tu padre dejó para proteger lo que construimos. Usted podrá decir lo que quiera, pero los papeles no mienten. Vi su rostro palidecer. Vi a la mujer que lo había acompañado desde lejos perder su compostura. Fue la primera vez en mucho tiempo que percibí en Javier no solo el miedo a la exposición, sino la sensación real de pérdida, no la de un bien material, sino la de una identidad que se derrumbaba. Se produjo un último instante de tambaleo en el vínculo que alguna vez tuvimos, un silencio húmedo, una mirada que quiso pedir perdón y no supo. Pero todo aquello, en ese momento, me importó poco. Lo importante era que ya no estaban en condiciones de esconderse detrás de la casa. Antes de que la policía o el abogado llegaran, ellos serían los siguientes pasos, lo sabía. Di la vuelta y miré la sala vacía. Los platos, las servilletas, las huellas de una celebración que había querido usar mi casa como escenario para una mentira. Recogí mi bolso, no con triunfo, sino con una paz que había costado sangre y lágrimas. Me acerqué a la ventana. Fuera, la noche había vuelto a su ritmo, indiferente. Dentro, en cambio, algo había cambiado para siempre. Mientras me retiraba, escuché la voz de Javier, pequeña, rota, apenas humana. Mamá. No respondí. No era la hora del reproche ni de la súplica. Era la hora de la verdad. Y la verdad, cuando se deja hablar, no necesita disculpas inmediatas. Necesita consecuencias. Salí por la puerta del jardín y por un momento, mientras la brisa me golpeaba la cara, pensé en Roberto. En su letra, en su planificación, en cómo había pensado en todo para que yo pudiera volver a ser dueña de mi vida. Aquella noche, mientras subía la escalera exterior, supe que no había ganado una discusión, había recuperado mi historia. Esa noche dormí en la azotea por última vez. El aire estaba más tibio de lo habitual, y el cielo parecía tan limpio que las estrellas se reflejaban en mis ojos como brasas diminutas. Me quedé despierta largo rato, escuchando el murmullo lejano de la ciudad, los ladridos esporádicos de los perros, el zumbido de un avión que cruzaba el horizonte. Cada sonido me resultaba distinto, como si todo el mundo se despidiera de mí en silencio. Miré a mi alrededor, mis macetas secas, la vieja silla de mimbre, la pequeña mesa donde solía dejar mi taza de café. Ese rincón, que durante meses fue mi refugio y mi prisión, ahora se sentía distinto. Ya no era el símbolo del despojo, sino el lugar donde había aprendido a resistir. Allí lloré hasta vaciarme. Allí hablé con Roberto cuando el mundo me dio la espalda. Allí, sin darme cuenta, volví a nacer. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó el borde del muro, supe que era hora de irme. Empaqué mis cosas lentamente, con un cuidado casi sagrado. La carta de Roberto, doblada con suavidad dentro de una carpeta. Las fotos antiguas, donde aún éramos 3, y el tiempo no nos había robado nada. Y el pequeño frasco de perfume que él me regaló en nuestro aniversario número 30, ese aroma leve a jazmín que todavía guardaba su rastro. Mientras guardaba mis pertenencias, acaricié las paredes desconchadas del cuarto. A pesar del polvo y la humedad, sentí gratitud. Aquella azotea había sido testigo de mi derrota y de mi redención. Bajé las escaleras despacio, por última vez, sin mirar atrás. No dejaba una casa, dejaba un pasado. El abogado se encargó de todo. Fue un proceso más rápido de lo que imaginé. La casa se vendió en cuestión de semanas. Cuando firmé los papeles, sentí un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y duelo. No quería quedarme en un lugar que se había vuelto un cementerio de recuerdos rotos, donde cada pared repetía una historia de amor truncado y traición. Con parte del dinero, compré un pequeño departamento con vista a un parque. No era grande, pero tenía luz en todas las ventanas, y cada mañana entraba el canto de los gorriones. En la sala puse una repisa con mis libros y una foto de Roberto en blanco y negro,
con esa sonrisa tranquila que me sostenía incluso desde el más allá. El resto del dinero lo doné a una fundación de mujeres mayores sin familia. Cuando visité el lugar y vi los rostros de aquellas mujeres, comprendí que no era la única que había sentido la herida del abandono. Les dejé mi ayuda como quien deja una semilla, con esperanza de que florezca en otro corazón. No volví a ver a Javier. Supe por conocidos que perdió el trabajo poco después de que se cerrara la venta y que Laura lo abandonó. Dicen que ahora vive solo, en un departamento pequeño, lejos de la ciudad. A veces me duele pensar en él, en el niño que corría por el jardín, en sus risas al esconderse detrás de las macetas, en su voz cuando me decía mamá por primera vez. Pero el hombre en el que se convirtió ya no era aquel niño. Y aprendí que el amor no significa permitir que te pisoteen. Amar también es poner límites, aunque duela. A veces el amor más puro es el que se retira para no morir contaminado. Los días pasaron y la rutina se volvió amable. Por las tardes, preparo té de manzanilla y lo tomo en el balcón mirando el parque. Me gusta observar cómo el viento juega con las hojas de los árboles, cómo los niños ríen, cómo las madres llaman a sus hijos al caer el sol. En esos momentos siento que, de alguna manera, la vida volvió a abrirme los brazos. A veces cierro los ojos y respiro profundo. El aire fresco me acaricia el rostro y por un instante escucho la voz de Roberto, suave y segura como si viniera del mismo cielo. ¿Ves, María? No te borraron. Entonces sonrío. Sonrío porque sé que tenía razón, porque sobrevivía al dolor, a la soledad, a la ingratitud, porque no me convertí en sombra, aunque quisieran esconderme entre los tejados. Sonrío porque descubrí que la libertad no siempre llega con estruendo. A veces se posa despacio, como una brisa, como el amanecer que entra sin pedir permiso. Y cada vez que miro hacia arriba y veo el cielo despejado, recuerdo la última noche en la azotea. Allí comenzó todo. Allí, entre el polvo y las estrellas, comprendí que uno puede perder una casa, pero nunca su dignidad. Comprendí que, aunque me mandaron a vivir a la azotea, fue desde allí donde volví a tocar el cielo. Si esta historia te dejó pensando, espera a ver la siguiente. Haz clic ahora en el video que está apareciendo en pantalla. Ahí la traición y el giro final te van a dejar sin palabras.